Uno de los motivos por los que Ludwig van Beethoven ha pasado a la historia como el gran creador con mayúsculas de todos los tiempos es su constante capacidad de innovación. Según Rossini, el compositor alemán fue un prodigio de la humanidad, y en esa continua aspiración por franquear todos los límites creativos a los que había llegado el ser humano en el ámbito musical, consiguió revolucionar el lenguaje de su época hasta tal punto que estableció un antes y un después en la historia del arte. Durante todo el siglo XIX y parte del XX, el legado de este autor, lejos de envejecer, se revalorizó y se convirtió en un modelo a imitar. Y es que Beethoven fue pionero en muchas cosas. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII se convirtió en el primer compositor freelance de la historia que consiguió obtener un gran éxito. También está considerado como el primer autor relevante que estableció en sus partituras indicaciones metronómicas concretas para marcar los tempi de sus obras. Y lo hizo gracias a este artilugio que Johann Melchel había inventado en 1816. Pero si hablamos en términos puramente compositivos, es importante remarcar que fue uno de los primeros compositores de la historia, si no el primero, en escribir una sinfonía que incluía solistas, vocales y coro, o un cuarteto estructurado en 7 movimientos frente a los 4 habituales, o una sonata para piano de cerca de 1 hora de duración. Muchos de sus avances musicales y estéticos tardaron décadas en ser comprendidos, así que el genio de Bonn se convirtió en vida, y ese es el dato importante, en vida, en el gran mito de la era romántica. Por todas estas razones podemos decir que Beethoven fue un hombre adelantado a su tiempo. Lo que acabamos de escuchar es el inicio del intenso y cristalino himno coral con el que empieza el canto de acción de gracias ofrecido a la divinidad por un convaleciente en modo lidio. Con esa denominación, Beethoven tituló el sublime tercer movimiento de su cuarteto en la menor opus 132, una partitura visionaria finalizada tan solo un par de años antes de morir. Es el penúltimo de sus 16 cuartetos de cuerda y una de las obras más dignas de mi nombre, como señaló el compositor. De hecho, literatos como T.S. Eliot o Aldous Huxley se inspiraron en él. Pero si nos fijamos un poco más en el título de este tercer movimiento, hay 2 aspectos que nos llaman poderosamente la atención. En primer lugar, ¿por qué habla Beethoven de un convaleciente? Bueno, pues porque su ya de por sí delicada salud se había debilitado enormemente entre marzo y mayo de 1825, con 54 años, viéndose obligado a interrumpir la composición de este cuarteto. Cuando retomó la tarea se sintió tan agradecido por su recuperación que escribió esta maravilla que comenzábamos a recordar, de una sencillez y austeridad pasmosas, pero que consigue unas cotas de expresividad máximas. El otro detalle en el que nos vamos a fijar es en ese trato casi de tú a tú, de igual a igual con los dioses, canto ofrecido a la divinidad por un convaleciente. Esa comunicación entre semejantes viene avalada por la consideración de genio que el compositor ostentaba ya en aquel momento de su vida.
Fue durante el siglo XIX, en torno al romanticismo, cuando los creadores se despojaron de la condición de artesanos, con un bajo estatus social, para llegar a obtener el reconocimiento intelectual más elevado y ser apreciados como verdaderos portentos de la naturaleza, superiores al resto de los mortales. Y más aún en el mundo de la música, que estaba considerada como la más romántica de todas las artes. Beethoven encarna el prototipo del héroe romántico, un ser tocado por los dioses y destinado a crear obras artísticas extraordinarias y subyugantes. Una mente privilegiada que es capaz de romper voluntariamente las reglas más férreas de las estructuras clásicas en favor de la libre expresión de su sensibilidad individual. Además, el trágico destino marcado por una creciente sordera, recordemos que antes de cumplir 50 años, Beethoven ya había perdido completamente la audición, también los desencuentros con su propia familia, los problemas financieros de los últimos años, así como ese carácter arrogante y solitario que se fue agudizando con la edad, potenciaron y completaron la imagen del genio. También ayudaron a construir el mito de Beethoven los testimonios de algunos de sus contemporáneos, especialmente del escritor y músico Eta Hoffmann, quien lo ensalzó en sus novelas y ensayos. En uno de ellos afirmó: «La música de Beethoven mueve los resortes del terror, del estremecimiento, del dolor, y justamente por todo esto suscita aquella palpitación de infinita nostalgia que es la esencia misma del romanticismo. Beethoven es, por tanto, un compositor genuinamente romántico». Pero más allá de descripciones fenomenológicas o metafísicas, la realidad objetiva es que Beethoven estaba muy por encima de los demás compositores de su época, y él lo sabía. En ese sentido, una de las afirmaciones más célebres que se han puesto en su boca es la siguiente: «La música es una revelación más elevada que toda la sabiduría y la filosofía. Es el vino de la nueva creación, y yo soy Baco, que exprime este glorioso vino para la humanidad y la hace embriagarse con el espíritu». Sin embargo, aunque fue un autor muy reconocido en aquellas primeras décadas del siglo XIX, solo unos pocos oyentes contemporáneos comprendieron sus obras tardías, esas composiciones verdaderamente innovadoras que se sumergían de lleno en el romanticismo. Como sabéis, los creadores con auténtica vocación y capacidad de trascender avanzan más rápido que la propia sociedad, como le pasaba al propio Beethoven. Según su amiga Bettina Brentano, él va muy por delante de la cultura de toda la humanidad. ¿Quién sabe si le alcanzaremos alguna vez? Así que Beethoven se convirtió en un artista incomprendido en su época, otro hecho consustancial al mito del genio romántico. Una de las composiciones beethovenianas que miran hacia el futuro es la grandiosa Sinfonía número 9, una de sus últimas obras. La escribió en 1824 y quienes asistieron a su estreno debieron quedar impresionados por una música que no se parecía a nada de lo que hasta entonces había ofrecido el género sinfónico. Y es que esta obra se desmarca de la tradición principalmente por tres motivos: por utilizar 4 solistas vocales y coro en el último movimiento, ya que hasta entonces las sinfonías estaban escritas solo para instrumentos; por convocar la plantilla orquestal más grande empleada por Beethoven, incluyendo distintos instrumentos de percusión; y por extenderse durante más de 1 hora, algo bastante insólito para la época. Fijaos si Beethoven fue un hombre adelantado a su tiempo, y fijaos si esta 9ª sinfonía se proyectaba hacia el futuro, que la duración de un compact disc, un CD, es de 74 minutos y 33 segundos para poder albergar la 9ª de Beethoven completa. Así lo decidió el presidente de una de las compañías fabricantes de discos, que era un gran melómano, cuando a finales de los años 70 se estaba diseñando este nuevo
soporte digital para las grabaciones musicales. Como referencia se tomó la versión más extensa registrada hasta la fecha, la dirigida por Wilhelm Furtwängler en el Festival de Bayreuth de 1951. Esos 74 minutos y 33 segundos se convirtieron en el estándar mundial para todas las marcas y esa duración no ha cambiado hasta ahora. También en las obras que Beethoven escribió para piano, en su tercera y última etapa compositiva, se aprecian claramente las características distintivas de ese lenguaje abstracto, fantasioso y atrevido que desarrolló en sus años finales. Por ejemplo, en las 5 últimas sonatas para piano que concibió entre 1816 y 1821, las estructuras formales se liberan de las convenciones clásicas, el registro utilizado es más amplio y espacioso, se extreman los contrastes, se aprecia un tratamiento de los materiales musicales mucho más sofisticado, la estructura armónica es más compleja y las texturas se vuelven enrevesadamente contrapuntísticas y, lo más importante, este nuevo lenguaje pretende transmitirnos una gran profundidad y trascendencia en la expresión. Por eso muchos pianistas de la época las consideraban inabordables, tanto intelectual como técnicamente. Pero también para el oyente suponen un reto de percepción. Nunca antes una sonata para piano había exigido una escucha tan activa para su disfrute. Esta sonata número 29, opus 106, es conocida como Hammerklavier o piano de martillos, que era el término alemán con el que se denominaba al piano moderno de la época. Se trata de una obra épica y especulativa por su extensión, su contenido musical y el reto que plantea a los ejecutantes. De hecho, la primera interpretación pública documentada se debe a Franz Liszt en 1836, casi 20 años después de haber sido escrita. Al concluirla en 1818, Beethoven afirmó: «Ahora ya sé componer». Pero más allá del género sinfónico, de las sonatas y variaciones para piano de última época o de la Missa Solemnis, otro de los puntales creativos del genio de Bonn, el verdadero laboratorio de experimentación de Beethoven fue la música de cámara. Por ejemplo, podemos afirmar que el género de la sonata para violonchelo y piano fue establecido tal y como lo consideramos hoy por su opus 5, o que su sonata para violín y piano número 9, más conocida como sonata a Kreutzer, nunca fue interpretada por su dedicatario, Rodolph Kreutzer, uno de los mayores virtuosos de la época, por considerarla intocable. Sin embargo, hay que decir que el auténtico banco de pruebas de las investigaciones y audacias beethovenianas fue el cuarteto de cuerda. Los conocidos como últimos cuartetos, 5 obras escritas entre 1825 y 1826, nos muestran una escritura plenamente romántica y muy diferente a lo que estaban componiendo otros autores de cuartetos del momento. Su estructura absolutamente flexible, las armonías recargadas y dolientes, los desarrollos temáticos extensos, un denso tejido contrapuntístico y su dramatismo e implicación emocional hicieron pasar al cuarteto de cuerda de un simple entretenimiento para intérpretes y oyentes aficionados a uno de los géneros más sublimes y elevados de la música occidental. Como era de esperar, fueron incomprendidos por el público y cuestionados por la crítica de la época, como comprobamos en estas palabras del compositor George Onslow: «Locuras, tonterías, sueños de un genio enfermo, un sonido ensordecedor que desgarra el oído y no aporta nada al espíritu». Afortunadamente, hoy en día los últimos cuartetos de Beethoven están considerados como obras geniales, como por ejemplo su opus 130, la obra que os propongo escuchar a continuación. La cavatina, Adagio molto espressivo, su quinto movimiento, es uno de los pasajes más inspirados y emotivos de todo el catálogo beethoveniano, caracterizado por un lirismo sostenido, cercano a la melodía infinita. «Jamás mi propia música ha tenido tal efecto sobre mí», reconoció el compositor. Así que con razón fue escogida para cerrar el disco de oro que viaja con las sondas espaciales Voyager. Si alguna vez nos cruzamos con otras civilizaciones, queremos que nos conozcan por haber creado obras como esta.
La historia de este cuarteto de cuerda número 13 en si bemol mayor opus 130 de Beethoven es muy especial. En su versión original estaba formado por 6 movimientos contrastantes, de los cuales el último, mucho más extenso que cualquiera de los otros 5, se titulaba La Gran Fuga. El propio Beethoven estaba convencido de que era una de sus mejores creaciones, una filigrana de tensiones y conflictos perfectamente esculpida, pero su austeridad y complejidad hicieron que obtuviera una pésima recepción. Y es que solo con que reparemos en el inicio de este movimiento ya podemos hacernos una idea de la perplejidad del oyente de la época. Lo primero que encontramos es el tema generador de la fuga, que se presenta al unísono entre los 4 instrumentos, en fortísimo y en valores largos. Ese tema tiene un perfil muy quebrado, con grandes saltos de séptima y sexta, y al mismo tiempo le otorga mucha importancia al semitono, por eso suena así de críptico. El editor de Beethoven, Matías Artaria, le convenció para publicar este movimiento tan original de forma independiente como opus 133, pero tendría que escribir un nuevo finale más ligero para su cuarteto número 13 opus 130, y así lo hizo. El nuevo movimiento final jugaba con un tema tan sencillo, alegre y saltarín que por comparación con el anterior se nos antoja casi infantil. En el segundo movimiento del cuarteto, un scherzo presto, Beethoven utilizó un motivo de características similares. Este diseño por grados conjuntos bien definido rítmicamente y fácilmente memorizable. También de carácter extrovertido, directo y popular es el cuarto movimiento, a la danza tedesca, como una danza alemana, cuyo primer motivo en compás ternario bien marcado es el siguiente. Quizás por esta facilidad de comprensión de los materiales musicales principales, ambos movimientos, el segundo y el cuarto, fueron visados en su estreno, y por el contrario, el primero nos recibe con una introducción adagio ma non troppo en la que se va repitiendo este otro motivo ambiguo, meditativo y ciertamente enigmático que nos pone en antecedentes, eso sí, de todo el universo que se va a desarrollar en los siguientes 40 minutos. Beethoven fue una de las grandes fuerzas de ruptura en la historia de la música. Después de él ya nada volvió a ser lo mismo, porque había abierto las puertas a un mundo nuevo. Y en esa nueva concepción del arte de los sonidos, el cuarteto número 13 en si bemol mayor opus 130 tuvo mucho que decir. Son varios los grupos de primer nivel que se han especializado en la música de Beethoven y han registrado la totalidad de sus cuartetos, ya que el ciclo completo es uno de los puntales del repertorio, desde los primeros ejemplos de corte clásico hasta los últimos títulos netamente románticos. Podemos mencionar al cuarteto italiano, al cuarteto Talig, al cuarteto de Tokio o más recientemente al cuarteto Belcha, pero nos vamos a quedar con el cuarteto Alban Berg, cuya integral beethoveniana es toda una referencia en el mundo de la discografía. Además, una de sus propinas habituales en los conciertos en directo era la antológica cavatina de este cuarteto número 13 de Beethoven que os invito a escuchar ahora. Que lo disfrutéis. Hasta pronto.